Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los síntomas y de las señales de alarma que tenemos que tener en cuenta a la hora de estar con niños y dónde actuar, dónde intervenir, dónde empezar a preguntar un poquito. Hablábamos de la función del adulto, fundamental. Un adulto está en una situación de asimetría con el niño, no está en una situación de igual. La asimetría significa cuidados, protección, reconocimiento, diferencia de saber y diferencia de poder. Esto es la asimetría, es la gran responsabilidad que tiene el adulto de cuidar y proteger y reconocer a ese niño que está creciendo, ¿sí? Entonces, para que esto pueda hacerse de una forma sana y adecuada, el adulto tiene que ser un adulto también regulado, que esté regulado en sus emociones, ¿sí? Que pueda controlarse, que sea emocionalmente sano. Y esto, como dijimos antes, se hace desde los primeros cuidados del cuerpo, en la primera infancia, con las primeras relaciones con el bebé. Los cuidados del cuerpo van ligando percepciones, van ligando sensaciones y van ofreciendo unas ligaduras que son organizadoras del psiquismo del niño y del cuerpo del niño simultáneamente. Si hay una mirada que esté organizada y que sea sana de un adulto que cuida al bebé no solo en lo biológico, sino también en las necesidades emocionales y de contención, ese bebé tendrá una representación de su cuerpo organizada, ¿sí? Si el adulto está pasando por un momento de gran desregulación emocional, un momento de desborde o cuando hay una patología grave, las percepciones del cuerpo generarán fragmentación, ¿sí? Cuando la visión del cuerpo del niño es desorganizada, cuando la visión de la realidad es desorganizada, tendrá efectos sobre el niño de fragmentación de su cuerpo, ¿sí? No será un todo, no será una cosa ligada y organizada, ¿sí? Este es un trabajo muy importante que se tiene que hacer en la infancia. Entonces, como verán, que tiene consecuencias en toda la vida del niño, a nivel psicológico y a nivel también de vivencias del cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que un niño nos está con un síntoma, lo tenemos que pensar como una señal de alarma, sea cual sea el síntoma, ¿sí? Sea un niño que controla esfínteres a los 4 años, por ejemplo, comienza nuevamente a hacerse pipí, un niño que no puede dormir por la noche, un niño que deja de comer. Sí, todo esto lo tenemos que pensar como algo que remite a un pedido de ayuda, ¿sí? Algo que el niño ya no puede hacer solito y necesita la intervención de un adulto. Ahí el adulto tiene que estar escuchando, decodificando ese mensaje y ver, bueno, qué hay detrás de ese pedido, de esa demanda de ayuda que hace el niño. Es importante pensar que esto se puede pensar como un mensaje, ¿sí? El niño emite un mensaje, pero si hay un otro que está ahí recibiendo. No hay mensaje si no hay receptor, ¿sí? El receptor tiene que estar atento, tiene que estar constituido internamente en el niño para que el niño pueda emitir un mensaje de ayuda, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la intensidad, la interferencia o la perdurabilidad de un síntoma, es lo que nos daría la carga patológica, ¿sí? Y hablamos de patología cuando hablamos ya de una pérdida de equilibrio entre las cosas que funcionan en la vida del niño, en la mente del niño, en el cuerpo del niño y lo que no funciona, ¿sí? Cuando hay un desequilibrio en este sentido podemos hablar de patología. Entonces, ¿cuáles son las formas de enfrentar el sufrimiento? Pues evitarlo o afrontarlo, ¿sí?
Generalmente, si lo afrontamos, podemos tener una visión más rica de la realidad y podemos tener integradas estas cosas que podemos hacer, no podemos hacer, nuestras capacidades, nuestras debilidades, una visión más realista de sí mismo y del mundo, ¿sí? Esto ya habla de una cierta madurez emocional en el niño. Y la otra vía es evitar el sufrimiento. ¿Qué pasa si evitamos el sufrimiento? Entramos en unos mecanismos de defensa que tienen que ver con la negación, ¿sí? Cuando el niño no acepta nada de lo que está pasando, ¿sí? No acepta situaciones, ¿sí? Por ejemplo, un nuevo integrante en la familia, provoca un nuevo hermano, por ejemplo, provoca tantos celos, tanta frustración, tanta sensación de pérdida que, bueno, no lo reconozco, no le hablo. Si esto perdura en el tiempo, ¿sí? Será una cosa que habrá que trabajar. Si esto es una cosa momentánea, también. Luego, con la llegada de un hermano, siempre la estructura familiar se conmueve. Por supuesto que un niño puede, por ejemplo, dejar de controlar esfínteres. Esto pasa mucho, o empezar a tener miedos nocturnos. Bueno, si esto pasa esporádicamente durante un tiempo y luego se va calmando, pues estamos dentro de lo normal, dentro de las alteraciones de la vida. Ahora, si esto queda fijado, ¿sí? Como una imposibilidad, pues esto hay que trabajarlo un poquito más. También podemos hablar de disociación entre la emoción que acompaña a la experiencia. Cuando algo es muy doloroso, cuando algo me hace sufrir mucho, pues me desconecto y este proceso de disociación hace que no sienta nada, ¿sí? Anestesia en algunos momentos funciona como un mecanismo de defensa que puntualmente puede ser muy sano y nos puede ayudar a sobrellevar situaciones muy difíciles de la vida, pero si uno vive disociado, si esto es una cosa permanente, pues ya es una cosa patológica y a los niños les puede pasar, podemos ver. Luego vamos a ver qué efectos puede tener la disociación en el día a día del niño. Puede ser un niño muy controlador de las experiencias y ahí aparecen todas las conductas ritualizadas de control de niños que están mirando el reloj todo el tiempo o que tienen que hacer rituales, movimientos, gestos que no tienen ningún sentido pero que no pueden dejar de hacerlos, ¿sí? Esto es un deseo incontrolable de control del cuerpo, ¿sí? Todo aquello impulsivo que se escapa, ¿sí? Puede ser controlado a través de este pequeño movimiento que a mí me tranquiliza, me calma, ¿sí? También somatizaciones, empiezan a aparecer síntomas que pueden ser picores, pruritos, bueno, todas las enfermedades que pueden aparecer generalmente de la piel, son muy habituales, ¿sí? Que sean psicosomáticas. Bueno, entonces, ¿qué es una señal de alarma? Es un signo, un síntoma, ¿sí? Las principales señales de alarma tienen que ver con el ámbito de la comunicación y de la relación interpersonal, con pares o con adultos, ¿sí? Pero el niño cuando tiene una dificultad de relación o de comunicación con el otro en general, ¿sí? Bueno, hay que prestarle atención. Un niño que no tiene amigos, por ejemplo, que genera rechazo, o un niño que no puede decir lo que le gusta, lo que no le gusta, por ejemplo, no puede pedir, no puede comunicarse correctamente. Bueno, ahí tenemos un niño que necesita un poquito de atención especial. Bueno, dificultades en la regulación emocional, esto es importantísimo, poder pensar en niños impulsivos, niños que lloran todo el tiempo, que están tristes todo el tiempo, bueno, ver qué está pasando. Manifestaciones de ansiedad que tienen que ver con los rituales, que es lo que hablábamos antes, estos movimientos incontrolados que no tienen ningún sentido, ¿sí? Pero que tienen que hacerse sí o sí, que funcionan como rituales. La ansiedad también puede ser una respuesta a la ansiedad de separación por el dolor que me provoca separarme del otro. Pensemos en todo el proceso de acompañamiento que tenemos que hacer en P3, ¿sí? Con los chiquitos que se separan por primera vez, o en las guarderías que se separan por primera vez de los adultos. Pues bueno, esto puede ser también
un tema a trabajar. Niños que están aislados con inhibiciones, mutismo, ¿sí? Desconexión, hemos dicho, tendencia a los accidentes, ¿sí? Niños que se golpean, se caen permanentemente, se hacen daño. Bueno, esto prestar atención si se repite. Luego, lentitud en el pensamiento, bloqueos, fugas, desobediencia, miedos desproporcionados. Y la agresividad, ¿no? Fundamentalmente tenemos que pensar que la agresividad es una expresión de la impotencia. Fundamentalmente, cuando un niño se siente muy impotente a una situación, se pone agresivo. Pensemos en todos los temas de abusos sexuales, ¿sí? Todo esto, que son situaciones en las que el niño no ve salida y no puede hablar de eso, ¿sí? Entonces, generalmente el niño se pone agresivo, lo que se dice un niño conductual, ¿sí? Bueno, y reacciones también ante la pérdida o la separación. El dolor de separarme del adulto es tan grande que no puedo sobreponerme y me pongo agresivo y me pongo hostil con el entorno, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no hay ahí un adulto interiorizado. Esto es una capacidad que también es una capacidad emocional que el niño tiene que ir adquiriendo, que tiene que ver con interiorizar, incorporar a un adulto referente afectivo, ¿sí? Y modelo identificatorio que funcione interiormente como un adulto calmante, ¿sí? Cuando en la primera infancia el otro siempre tiene que estar, poquito a poco, cuando se va logrando la autonomía, ese adulto ya está dentro mío, entonces yo me puedo calmar y puedo ir separándome. Puedo empezar a caminar sin llorar, puedo quedarme con la canguro, puedo quedarme con los abuelos, puedo ir a la guardería por la mañana, ¿sí? Puedo dormir solito. Esto se puede hacer porque hay un adulto interno que me calma y que me acompaña. Si este proceso no se puede hacer porque el adulto ha tenido grandes dificultades, ¿sí? En mostrarse como un adulto sólido, competente, seguro, calmante para el niño, apaciguador para el niño. Si esto no ha pasado, ¿sí? Pues es muy difícil que el niño pueda lograr esto. Vale, pues hasta aquí hablamos de los síntomas que tenemos que tener en cuenta: desobediencia, irritabilidad, fracaso escolar, ¿sí? Vale. Y vamos a la última parte, que tiene que ver con las intervenciones desde la escuela.